Ok, vamos a revisar el ejercicio 6, el ejercicio Create Read del estudiante. Vamos a leer las instrucciones. So work with the partner to add comments describing the functionality of the code found in onSolve. Refer to the documentation. Entonces aquí tenemos que describir la funcionalidad. If you have completed this activity, work to the following challenge. What is the difference between sequalize, create, and build methods? Vamos a apoyarnos de ChatGPT para poder hacer esta consulta, para poder resolver esta pregunta, ¿no? Entonces aquí ya tengo abierto ChatGPT, voy a hacerle la pregunta y vamos a ver qué nos contesta. Sequalize is an Object Relational Mapping, ORM library for Node.js, which provides an easy-to-use interface for interacting with relational databases. Create and build are two methods provided by Sequalize for creating new records in the database. Create method creates a new record in the database and saves it. This method takes an object as a parameter which represents the fields and value of the new record and returns a promise which resolves the newly created instance. Create method creates a new record in the database and saves it. This method takes an object as a parameter which represents the fields and values of the new record and returns a promise which resolves the newly created instance. Aquí tenemos un ejemplo en PHP. Dice const user, await user create, John Doe, email, password. Build method creates a new instance of the model in the memory but doesn't save it to the database. Entonces build crea un método crea una nueva instancia en el modelo. O sea, en el archivo model nos da crea una nueva instancia, pero no lo salva en la base de datos. Este método toma un objeto como un parámetro que representa los campos y los valores de la nueva instancia y retorna la instancia del modelo. Entonces este es para el modelo. After calling build, you can modify the instance as needed and then call save to save it to the database. In summary, the create method creates a new record in the database and returns the saved instance, while build method creates a new instance in memory which can be modified before being saved to the database using save. Ok, bueno, más o menos explicó. Vamos a ver qué nos da el ejercicio. Vamos a revisar los archivos. Tenemos una carpeta config. Recordemos que esta config utiliza Sequalize para conectarse a la base de datos. Aquí está utilizando el archivo .env, que es donde tenemos en .env nuestros datos de usuario para loguearnos en la base de datos. Después tenemos la carpeta db, que nos ayuda a crear el esquema para la base de datos. Recordemos que tenemos nosotros que crear la base de datos y Sequalize, o lo que hace el ORM, es crear todos los registros y crear todas las tablas. Pero nosotros tenemos que darle ya la base de datos creada. Después tenemos el modelo. Y aquí el modelo es donde le decimos a Sequalize cuáles son las columnas que tiene que crear y qué tipo de dato tiene que meter en cada una de esas columnas. Tenemos Node Modules, esto es cuando se instalan las dependencias. Tenemos el archivo routes. Tenemos book routes. Entonces tenemos, aquí estamos requiriendo Express, requiriendo el modelo de book. Y aquí tenemos en la ruta, bueno, que dice add a comment describing the purpose of this route. Aquí lo que nos da esta ruta es, nos da la ruta raíz para poder, aquí estamos utilizando un método get, como podemos ver. Entonces, si nosotros le damos get, nos debería de traer todo lo que tenemos en la tabla book, porque dice book find all, then book data. Entonces, lo que hace esto es traernos con un método get todo lo que tenemos en la tabla book de la base de datos library db. Eso es lo que hace esa ruta raíz.
Después tenemos aquí otro método get que es paperbacks y lo que hace es de la tabla book encuentra todo lo que tiene paperbacks o que paperbacks es verdadero y lo ordena por título. Aquí dice where is paperback true y los atributos exclude is paperback edition. Aquí quiere decir que estos campos no me los traigas, o sea, no me traigas las columnas is paperback y edition. Después tenemos un método get con una ruta raíz y bueno, aquí dos puntos ID, recordemos que dos puntos ID nos permite hacer una ruta customizable en donde nosotros aquí vamos a poner únicamente el ID del libro y nos va a traer ese libro únicamente con el ID, es para hacer una consulta. Entonces lo que dice aquí en la tabla book, encuentra por el PK, el PK creo que se refiere a esto, donde es, bueno, los parámetros, params ID es lo que se le va a proporcionar, se le va a proporcionar el parámetro ID y bueno, resuelve con un JSON, ¿no? Tráemelo en formato JSON. Después tenemos el método create a book, que es el mismo del ejercicio anterior. El método post en la ruta raíz, nosotros tenemos que proporcionarle en el body request body, then new book. Aquí en el body recordemos que tenemos que proporcionarle al menos el título y el autor, o tal vez únicamente con el título o con un autor. Vamos ahorita a probar que se nos genera el registro. Después tenemos el seed, que es igual a un post para generar todos estos registros en un bulk create. Entonces tenemos el index, que recordemos el index nos da la ruta books que está dentro de la ruta API, que es igual que el ejercicio anterior. Tenemos nuestro archivo .m, tenemos un git ignore, tenemos el log.json que se genera al instalar dependencias, tenemos 4 dependencias, .m, express, mysql 2 y sequelize, y tenemos nuestro archivo server.js, que este es el que nos hace la conexión con el servidor web, que posteriormente hace la conexión con la base de datos. Recordemos que aquí tenemos que utilizar para el servidor web el puerto 3001 y el servidor, bueno, y la base de datos se va a conectar con el puerto 3306. Entonces, aquí inicializa Express, utiliza los middlewares y utiliza app use routes para poder generar las rutas, ¿no? Aquí utiliza Sequelize, Synchronize, Force. Ok, now listening. Este es el mensaje que nos da al momento de que está ya conectado con la base de datos. Now listening. Vamos a ejecutarlo para, para probar las rutas, ¿no? Para ver qué es lo que nos está generando. Entonces, aquí voy a instalar dependencias nuevamente para asegurarnos que todo esté correctamente instalado con el comando npm i o npm install. Nos instala las dependencias. Vamos a esperar un poco. Ya terminó. Ahora voy a correr el comando npm run start para que llame al archivo server.js y me conecte, o sea, me conecte con el servidor web y este servidor web a su vez se conecte con la base de datos. Entonces aquí le voy a correr npm run start. Tiene que llamar al archivo server.js por medio de node y este server.js me debería de desplegar el mensaje now listening confirmando que ya se está conectando con la base de datos. Vamos a esperar un poco en lo que establece la conexión. Ya nos confirmó now listening, pero vamos a ver qué dice aquí. Dice executing default, select table name from information schema tables where table type, base table and table name, book and table schema library db. Executing show index from book. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a utilizar Thunder Client para hacer las consultas de las rutas y voy a revisar aquí en mi archivo routes o book routes
cuáles son. Vamos a probar cada una de ellas, ¿no? Entonces, primero vamos a utilizar el método get y la ruta raíz para que me traiga todo lo que existe en la tabla book. Recordemos, aquí en la tabla book, que fue la que estuve utilizando en el ejercicio anterior, me está trayendo 8 registros, con 2 registros que yo creé y 6 registros que creé por medio de un bulk. Entonces, si yo hago el método, utilizo el método get, me debería traer 8 registros, que son estos 4. Entonces vamos a ejecutarlo en la consulta. Es el método get y vamos a colocar localhost con el puerto 3001, que es el puerto del servidor web. Y aquí recordemos que yo tengo que poner API diagonal books. ¿Por qué? API lo tenemos definido como nuestro index de routes, de las rutas, y luego tenemos otro index que es books, para podernos conectar con las rutas o el archivo books routes. Entonces yo con el método get y únicamente con la raíz, con la diagonal, me debería de traer todos los registros que yo tengo en la tabla book. Entonces yo hago la petición, me dice que no pudo resolver the hostname to an API aided verify the URL. Ok, aquí tengo un error, tecleé mal localhost, me faltó la T. Ahora sí, y ya me trajo me trajo la consulta, que deben ser, son los registros, son 8 registros, los 4 acuerdos, la magia del orden, Make It Stick, Essential Scrum, White Fragility, Pragmatic Programmer, son 8 registros, los mismos que tengo en la tabla. Entonces está conectado correctamente y funciona el método get. Ahora voy a utilizar el método get con la ruta paperbacks, en donde me va a traer únicamente los que tienen paperback true y va a omitir la columna is paperback y edition. Entonces aquí paperbacks voy a poner y vamos a ver qué nos trae. Y nos trajo 1, 2, 3, 4, 5 registros, en donde excluyó las columnas paperbacks y edition. Si podemos ver aquí no las tiene. Entonces, a ver, vamos a ver acá en nuestra base cuáles son los que tienen paperback true. Ok, aquí no nos lo muestra. Edition. No tenemos aquí la columna paperback. Que pensé que teníamos esa columna. Ok, bueno, pero está funcionando la ruta. Vamos a probar la siguiente ruta, que es route get ID. Entonces aquí yo le puedo proporcionar únicamente el ID. Por ejemplo, aquí ahorita voy a proporcionarle el ID 8 para que me traiga únicamente el registro 8 o el ID 8, pero con todos sus campos. Entonces aquí sí me debería de traer paperback y edition. Vamos a ver si me lo trajo paperback y edition. Ok, voy a traerme todos solo para ver cuáles sí tienen paperback. Paperback true, true. Este tiene paperback false. Make it stick. No sé por qué no me lo marca aquí en la base de datos como columna. No me lo marca. Ok, pero entonces aquí si yo le pongo el ID 1, me debería traer el libro de los 4 acuerdos, que es el primer registro. Los 4 acuerdos. Si pongo el 2, me debería traer la magia del orden de Maricondo. Y me lo trae con todos sus campos. Entonces está funcionando. Entonces si yo aquí, bueno, está funcionando la ruta con el ID nada más. Si yo hago un post para crear un nuevo registro, que le pongo post, es raíz, y recordemos que yo le tengo que proporcionar en el body al menos, vamos a ver si con al menos un campo. Aquí voy a poner únicamente el título y vamos a ver si me lo genera únicamente con el título.
voy a poner The 7 Habits of, of Highly. Ok, ok, y sí me lo generó. Únicamente con el título me genera el registro. Entonces con un dato que yo proporcione me va a generar el registro. Entonces aquí me está trayendo el número 9 de 7 Habits of Highly Effective People. Entonces si yo reviso acá mi tabla, book, actualizo, le pido que me traiga una extensión, debe haber un registro más, que debe ser los 7 Habits. Entonces está funcionando la generación de registros. Ahora, si yo ejecuto seed, me debería de generar otra vez todos estos 6 registros. Vamos a probarlo. Entonces aquí yo pongo seed, post, no tengo que proporcionar nada en el body. Y aquí me confirma que me lo está generando. Ok, aquí yo voy a hacer una extracción para confirmar que me generó los registros con el seed y sí, efectivamente. Entonces aquí me está generando nuevamente los registros. Están funcionando. Entonces todas las rutas están funcionando correctamente. Más o menos en este ejercicio fuimos platicando qué es lo que hace cada archivo, cómo ejecutarlo. Ahora vamos a ver la solución y vamos a ver qué comentarios tienen. Entonces aquí en Connection no tiene comentarios, esquema no tiene comentarios, models no tiene comentarios, rutas. Aquí es donde deben de estar los comentarios. Y aquí sí nos dice lo que fuimos haciendo, get all books. El método get trae todos los libros de la tabla book. Aquí get all paperbacks, aquí nos trae todos los archivos paperbacks. Order by title, ascending in ascending order. Aquí nos lo ordena por orden ascendente por medio del título. Only get books that have this boolean set to true. Ok. Y aquí don't include these fields is paperback edition. También lo revisamos. Aquí get a single book. Find a single book by its primary key. O sea, por el ID también lo realizamos. Create a book, lo creamos también. Y create multiple books por medio de un seed. También lo realizamos. Vamos a ver si tiene aquí más comentarios. En el index no tiene. En el dotem tiene algún comentario, no lo tiene. Y parece que sería todo. Entonces hasta aquí llega el ejercicio.